De Daniel Hernández. Daniel Hernández es sociólogo, consultor nacional e internacional en planificación y evaluación de políticas públicas, docente de posgrado de la Universidad de Lanús y Flaxo. En el sector público se desempeñó como subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación y como director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación. Daniel Hernández. Gracias. Creo que tu exposición fue un muy buen comentario de la de Jorge. Yo voy a hacer ahora un comentario de la tuya, después Jorge le tocaría hacer una de la mía, y así quedamos acá, no sé qué va. No, bueno, un primer punto planteado por ambos, y creo que es una afirmación fuerte, que es esta idea de que estamos viviendo, en nuestros países estamos viviendo, y Argentina debe participar de un proceso de revalorización de la planificación pública. Digo, esto no es una afirmación menor, ¿no? Incluso Jorge la sitúa en un proceso de evolución histórica y dice, bueno, en este momento si hacemos un corte, estamos en un momento de revalorización de la planificación. Digo, no es menor porque yo creo que esta afirmación tiene como dos caras. Por un lado, es cierto, tiene la cara de una constatación. Uno ve, por decirlo así, movimiento en materia de planificación, tanto en Argentina a nivel provincial, como lo que está haciendo el Estado Nacional también, como en varias regiones de América Latina en donde han vuelto a instalarse o han recobrado vida sistemas nacionales de planificación. O sea, hay algo de constatación que se puede decir. Pero también hay algo de proyecto y algo de apuesta, como determina justamente la ponencia de Alfredo, ¿no? No solo se está diciendo cuando dice estamos en un momento de revalorización de que está volviendo efectivamente, sino que queremos apostar para que vuelva. Y hay que hacerse cargo de esas afirmaciones y hay que ver si todos también están de acuerdo. O sea, mi primer comentario, esta afirmación es constatación y proyecto. Y es interesante también, no quiero hacer mucha cosa con el lenguaje, pero es interesante cómo se plantea como una revalorización. Y en esto se remite a tres cosas. Se remite a que hubo planificación en América Latina y tal, con una fuerte tradición, con una importante tradición y una gran escuela, ¿no? En ese sentido uno puede criticar, lo asumo, muchas de las críticas y las comparto, hicieron ambos expositores contra la tradición cepalina, pero es parte del tesoro que le damos, ¿no? Y a partir de ahí, la misma idea de revalorización cobra sentido. Si no es, estamos empezando a planificar, no, estamos retomando algo. Creo que hay un artículo del INPE, de Luis Díaz, que le pone este título, la revalorización de la planificación en América Latina. Entonces digo, tenemos que hacernos cargo de una herencia, con lo que tiene de tesoro y con lo que tiene también de problemas, no resuelve. Y también, con esto de revalorización, se hace una remisión a la otra experiencia, a la otra fase que mencionaba Jorge, la historia que fue el declive, ¿no? Si no tampoco habría revalorización. O sea, hubo una fuerte experiencia, hubo una especie de declive o de repliegue de la planificación, Jorge decía, a nivel de eficientización de las instituciones, y bebiendo mucho de la planificación corporativa, y también agregaría yo también de la planificación de proyectos, ¿no? que incorporaron esto. Bueno, digo, estas dos cosas, y finalmente una tercera referencia con esta idea de la planificación, de que esta tiene que hacerse cargo de su tesoro, reflotar después de un proceso de repliegue, pero hacerse cargo del presente. O sea, la planificación tiene que servir para enfrentar y resolver mejor los problemas del presente. Esto para desmembrar un poquito esta afirmación. Y a mí me parece, y es lo que voy a hacer en esta exposición, en este comentario, retomar algunas de las preguntas que significa afirmar una revalorización. Algunas preguntas que tenemos que hacernos cargo cuando afirmamos esto de una revalorización de la planificación. Y voy a dar algunas respuestas, posiciones, para no ser solo un comentario, sino para tratar de provocar también debate. Y vamos a algunas, son 3 o 4, no voy a ocupar demasiado tiempo. Pero la primera la planteaba Alfredo en su exposición muy fuertemente, que es
¿quién planifica? Y esta pregunta, que parece obvia en principio, tiene sentido porque ya tenemos respuestas justamente heredadas acerca de quién planifica. Para la planificación tradicional o cepalina, podríamos decirlo, había un agente, un actor importante que era el planificador. El planificador mismo era un agente de cambio. Él tenía que diagnosticar las políticas de desarrollo que se planteaban porque el Estado se estaba retirando justamente del manejo de muchas claves del desarrollo, y se pensaba que el mercado podía ayudar a asignar mejor los recursos, a tomar decisiones más inteligentes, etc. Y el planificador entonces se viste de consultor y va a trabajar en las instituciones para lograr eficientizarla. Esta era la caracterización que hacía Jorge del segundo momento. ¿Cuál es la respuesta que yo propongo para que pensemos en esta nueva etapa que se abre? Mi respuesta, o mi propuesta, o mi posición, supongo que la de muchos, es: el actor de planificación, el quien que planifica quien gobierna. Con esto estamos queriendo decir de que, contrariamente a lo que se pensaba en los 60, no es el planificador el que planifica, sino el gobernante. Y contrariamente a lo que se pensaba en la era del consenso de Washington, el gobernante tiene que planificar. O sea, esto es una afirmación que digo que no es inocente. Lo que se está afirmando entonces es que un gobierno eficaz necesita o requiere de planificación y de estrategia. A mí me parece que cuando Alfredo decía que vivían en ese momento la experiencia de que no había voluntad política, por eso quería decir esto: se veía un gobierno con poca capacidad de desarrollar estrategias y de planificar cómo llevarlas a cabo. Y con esto quiero decir otra cosa: el planificador, también a diferencia de lo que se piensa, no puede sustituir la falta de estrategia y de planificación del gobernante. No puede sustituir ese rol. Ese es como el techo que tiene no solo la planificación, sino que tiene muchas otras cosas en el gobierno. Esto me lleva a una segunda cuestión que está cercana a qué es la planificación. Y traigo otra discusión que también viene de largo tiempo, de hace varios años. En primer lugar, se dijo: la planificación no es el plan, en el sentido de que no es el documento plan. ¿No? Esa fue una de las primeras críticas que recibieron incluso muchos de los que se hizo dentro del proceso incluso del ILPE, de la CEPAL. Cuando viene Prebisch, después de la Revolución Libertadora, él viene con un plan para entregarle al gobierno, ¿no? Después, todos esos planes tuvieron muchas dificultades para ser implementados, y mucha gente dijo: lo que pasa es que estamos equivocando. No, si la idea es que la planificación no es el plan, sino que el plan es más que un sustantivo. El plan es un verbo, es una actividad de planificar, es el proceso de planificación lo que importa. Y frente a esa discusión, yo, consistente con el primer punto, quisiera afirmar o preguntarnos si la planificación, más que un sustantivo, el plan, más que un verbo, la actividad de planificar, no es un adjetivo. O sea, algo que predicamos de una actividad. Pensemos en la acción de los gobiernos. Pongámonos en la cabeza algún gobierno que tengamos memoria, ¿no? Y vamos a decir, la pregunta importante en relación con la planificación es si ellos tenían en sus decisiones alguna direccionalidad clara o no. Si seleccionaban los problemas en los que se iban a meter. Es decir, si conformaban una agenda que para ellos fuera identificable. Si se planteaban metas, si calculaban cuáles iban a ser sus apuestas,
si tenían en cuenta los conflictos que estas metas y estas apuestas generaban, si tenían idea de cómo reunir los recursos necesarios, financieros y políticos y organizativos, para bancar esas apuestas. Eso es lo que le preguntamos a un gobierno cuando queremos saber si tiene estrategia, si es una acción de gobierno estratégica y planificada. Y fijémonos que todas estas cosas son adjetivos de una actividad que es la actividad de gobierno. O sea, yo invitaría a pensar la planificación no como un sustantivo, como el plan, tampoco como una actividad que debería realizarse antes, durante o después de la acción de gobierno, sino como una propiedad que tienen o no tienen los gobiernos que ejercen la acción de dirigir, de llevar a la sociedad a ciertas metas de desarrollo que ellos se plantean. Pero si uno dice estas dos cosas, planifica quién gobierna, el gobierno, y la planificación es más que nada un adjetivo, una propiedad de la acción de gobierno, ¿qué aporta en realidad la planificación estratégica en sí misma? Esa es la pregunta que sigue. Y para mí aporta, en principio, dos cosas. En primer lugar, planteándolo en términos disciplinarios, a mi modo de ver, lo primero que la planificación estratégica tiene que aportar es algo así, no quiero ser presuntuoso cuando lo digo, una especie de teoría analítica de la acción de gobierno. O sea, debe ser capaz de responder a preguntas como ¿qué gobernar? ¿Qué dimensiones integra esa actividad? ¿Cómo se relacionan estas dimensiones? ¿Cómo esos distintos componentes de la acción de gobierno varían en función de las distintas situaciones que esa misma acción vive? Y digo, si la planificación no tiene una buena respuesta a estas preguntas, va a tener poco relevante que decir acerca de la acción de gobierno. Yo creo que la obra de Carlos Matus, a la que refirió Alfredo, tiene de positivo que nos brinda una primera aproximación a esos componentes y esas dimensiones que él ve en la acción de gobierno. Y el primer aporte que hace es decir, hay que pensar en una teoría económica. Porque la verdad es que las ciencias políticas, la sociología, han hablado mucho de instituciones políticas, de equilibrios, pero poco de la actividad del gobernante. Matus, como algunos otros, no muchos, nos hablan de esto. Pero en segundo lugar, la planificación no es una disciplina teórica, sino que necesita aportar herramientas metodológicas, formas institucionales, maneras de abordar cada una de esas dimensiones y sus relaciones. Y a mí me parece importante distinguir estos dos planos, porque en general cuando nos vienen las escuelas de planificación, las herramientas están sustentadas en una gran teoría y uno parece que tuviese que agarrar el paquete entero. Y me parece que hay que distinguir estas dos cosas. La teoría, la descripción que hacen de la acción de gobierno, la capacidad explicativa que eso, y las herramientas de intervención en cada caso. Pero más importante de qué aporta ahora, para mí es qué hacen los planificadores entonces. Digo, si el que planifica es el gobierno, si la planificación es un predicado, un adjetivo que le ponemos a la acción de gobierno, ¿y qué hacemos nosotros los consultores? Que no es una pregunta menor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que deberían hacer los planificadores? Y yo, para responder esta pregunta, voy a hacer solo una breve referencia a uno de los temas de la teoría de la acción de gobierno que habría que abordar, que es la separación entre política y administración. Ustedes saben que entre sus antecedentes este dualismo fue claramente establecido, y hay un artículo pionero ahí del principio del siglo pasado por Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921, y que además era un teórico de la administración.
Lo que veía en Estados Unidos era, si mezclamos tanto la política con la administración, nunca vamos a tener una administración profesionalizada como la que se podía ver en ese momento en Alemania, de la que Weber se quejaba a su vez, porque tenían una burocracia que invadía la política. Pero Wilson lo que decía es, necesitamos separar la política, lo que hacen los políticos de la administración para poder tener más meritocracia, ascenso, promoción definición de los cargos, promoción por carrera, etc. O sea, una burocracia profesional. Esta división, esta separación fue necesaria en el momento de la transformación de los estados modernos. Pero el punto es que, desde el punto de vista de la planificación estratégica, está más interesada en trabajar sobre los nexos entre la política y la administración que por insistir en su separación. Por decirlo de alguna manera, cualquier política pública, pensemos en las que mencionó como ejemplo Jorge o en las que tenemos en la cabeza, en distinta medida y combinándolo en distintas proporciones, tiene una dimensión de direccionalidad política, de generación de conflictos, de gestión de esos conflictos, de poder seguir conduciendo el proceso sin quedar en el camino, sin abandonar. Tiene esta dimensión de negociación con los actores, de conflicto, de acomodamiento, de generación de alianzas. No existe política si no hay esa direccionalidad, esa voluntad de la dirección de afirmar un proyecto y hacerse cargo de lo que significa eso. Realmente eso es una dimensión inevitable, imprescindible de los procesos de generación y desarrollo de las políticas públicas. Otro componente fuerte es el de las medidas de regulación. En general, parte de esos procesos implica tomar decisiones que ordenan cómo se juegan los juegos que esa política está proponiendo. Y así salen leyes, normas que obligan, que sancionan, etc. Y hay una tercera dimensión que es el funcionamiento del aparato público, la producción pública y los servicios que el aparato público brinda. Y la verdad que podemos separarlo eso para tener una buena administración, pero si no vemos los nexos, no hay estrategia y no hay plan posible. O sea, la planificación estratégica está interesada entonces en superar la separación wilsoniana entre política y burocracia. Esto no significa superar, no significa ignorar que entre la política y la administración hay conflicto. Es más, casi en su misma definición está enunciando el conflicto mismo. La política, escribí acá para recordarme, cuando tiene dimensión estratégica se caracteriza por definir direcciones que rompen con las regularidades para crear nuevas realidades. Y la política se caracteriza con hacerse de cargo de los conflictos que estas nuevas realidades generan. De hacerse cargo y de conducirlos bien para llevarlos a buen puerto. La administración se caracteriza por lo contrario, por el respeto a la norma, por la previsibilidad, las metas claramente expresadas, los resultados mensurables, los caminos más probados para lograrlo, la previsión de los recursos. Y la planificación estratégica, a mi modo de ver, está situada justo en el medio de estas dos cosas. Ahí con Jorge una vez hablábamos, para poner una metáfora, la planificación es como el dios Jano. Jano, en la mitología romana, era un dios que tiene dos caras. En el templo donde lo adoraban, una cara miraba al occidente y otra al oriente. También se decía mira al pasado y al futuro. De hecho, el mes de enero, el nombre del mes de enero viene de Januarius, ¿no? Que es el dios Jano, que mira al año pasado y mira al año que empieza. La planificación está situada mirando a la política y mirando a la administración entre ellas dos. Y tiene funciones para las dos. La planificación estratégica, por una parte, tiene la función de apoyar al gobernante en la elaboración de la estrategia, en la formulación de las políticas. Y para eso puede contribuir analizando problemas, seleccionando información, precisando alternativas, evaluando riesgos, evaluando la viabilidad de lo que se está decidiendo, evaluando y asistiendo en el encadenamiento de esas decisiones para ver si conforman una estrategia o se está perdiendo el rumbo. Esa función tiene la planificación y hay varias herramientas, MAPUS,
creo que exageró con las herramientas incluso, para identificar problemas, definirlo, analizar causalidad, analizar actores, ver reacciones posibles de los actores. Pero es cierto que planificación estratégica suele llamarse a eso también, al rol que se tiene de asistente, de asesor, de acompañante, para dar para mejorar las condiciones en la toma de decisiones políticas. Y por eso tiene una gran ventaja el planificador, tiene tiempo, cosa que no tiene el dirigente. Entonces puede reunir, jerarquizar, seleccionar, etcétera, información para que la calidad de la decisión y sus riesgos sean menores. Pero por otro lado también la planificación tiene que mirar a la formulación de políticas, pero mirando a la administración. Es decir, es una tarea para mí central de la planificación la de contribuir a la inscripción, una metáfora, sí, pero la mantengo, a la inscripción de las decisiones estratégicas en el aparato de la administración pública. Claro, si las decisiones de gobierno no se traducen en cambios adecuados en las regulaciones y en el aparato de producción pública, quedan girando en el vacío. Y el planificador en realidad podría vestirse de asesor de gobierno, asesor de política, asesor político. Si la planificación solo mira a la administración pública, solo mira al aparato de producción de los servicios, la planificación se transforma en programación administrativa y corre muchos riesgos, así como lo otro de separarse del aparato público, de rutinizarse, hacer un conjunto de metas que en realidad no están conectando con los procesos políticos, supuesto que haya estrategia y voluntad política, y eso no depende de la planificación. Pero entonces, para mí, la planificación es como el dios Jano, que tiene que estar mirando, aunque podemos tener una visión más laica y menos teológica, digamos, de la planificación, por eso tiene que estar mirando y tiene que estar trabajando en la interfase entre las decisiones de política y los procesos administrativos. Si las decisiones de política, las decisiones de estrategia no modifican el perfil de producción de las instituciones, los procesos de asignación de recursos que respaldan esos perfiles, la manera de la asignación incluso de los recursos humanos, ¿no? Si no modifica eso, no hay política de salud posible, no hay política de seguridad posible, no hay estrategia de seguridad posible, no hay estrategia. Entonces digo, uno de los temas, por ejemplo, para mí, de planificación y presupuesto, tendrían, que es uno de los temas que ASAP ha trabajado mucho y que ha sido materia de discusión en otros seminarios, para mí no hay que verlo dentro de las instituciones públicas solamente, sino sobre todo lo desafiante es verlo en la relación entre política y administración. Ahí es donde ese proceso se vuelve interesante. Voy terminando y voy a hacer, en realidad me hice algunas preguntas, digamos, para interpelar estas tradiciones como quién planifica, qué significa la planificación, esta idea que es una propiedad de la actividad política, qué aporta la planificación y qué hacen los planificadores. Y voy a terminar volviendo al principio, a la pregunta que hacía Jorge de cómo caracterizar esta etapa de la revalorización y la planificación en América Latina y qué dirección imprimir, reduciendo esto a un momento de opinión. Obviamente no son estas palabras las que van a decidir esto, pero es una etapa abierta sobre la cual no se puede construir un relato con el diario de ayer como hacíamos con las etapas, como hacía Jorge con las etapas anteriores. ¿Cómo la caracterizaría? Para mí, sin duda, la idea de vuelta, de retorno de la planificación tiene que ver con una revalorización del rol del Estado en el desarrollo, luego de la experiencia más frustrante de la experiencia neoliberal. Me parece que esto tiene de recuperar herencia, ¿no? El Estado, cuando se lo revalorizó y cuando surgió la planificación, tuvo que hacerse cargo, que hacemos crisis del 30, crisis de la posguerra, proceso de desarrollo, tuvo que hacerse cargo de conducir esta sociedad, de darle un norte, de plantearse los problemas del desarrollo.
Pero me parece que en esta etapa hay, o por lo menos se perfila, se dibuja un ingrediente nuevo, no solo de revalorización del Estado, sino que junto con la revalorización del rol del Estado lo que parece estar revitalizándose es la política misma, la actividad política. La política en realidad ha sido considerada con mucho desprecio por gran parte del pensamiento occidental, incluso por la ciencia política. Luego desde Platón mismo, cuando escribe el Diálogo de la República, una de las primeras grandes obras políticas, que lo escribe indignado por la muerte de Sócrates, su maestro, realizada a manos de los políticos atenienses. Lo que gran parte del pensamiento ha intentado es controlar esta idea de amenazante y de imprevisible que tiene la actividad política. Y la planificación pública, y este es para mí una de las, para responder al desafío también que se planteaba aquí, una de las respuestas a este desafío sobre el modelo racionalista, la planificación pública ha estado marcada por una actividad, por una impronta antipolítica fuerte, en la historia en América Latina. Esa es mi tesis de la que me hago cargo. Y se esforzó durante mucho tiempo por controlar a la política. Se pensaba que la expansión del espacio de los sistemas de planificación tenía que ser proporcional a la reducción del espacio impredecible y muchas veces caprichoso de esta actividad que se llama política. Incluso Carlos Franco tiene un artículo en un libro sobre políticas públicas en América Latina que publica con Franco, del que saqué una cita que él tenía de un dirigente político y no sé si no era ministro o algo, o con algún cargo importante de economía de Brasil, ¿no? Y él dice, hay un punto de nuestra actividad, de la actividad del Estado, dice, en donde las decisiones se transforman en políticas. Dice, nuestra función, pero dice, no sabemos a priori cuál es ese punto. Nuestra función es expandir el espacio de lo técnico y reducir el espacio de lo político. Entendiendo que lo técnico es lo que da previsibilidad, racionalidad, etc., y lo político es lo sujeto a lo imprevisible, justamente porque lo político está en nuestras sociedades para crear realidades, no para reproducir lo que hay, afortunadamente. Entonces, yo creo que la planificación debe lidiar con este problema en esta nueva etapa, lidiar con el proceso incipiente y todavía no se hace muy claro de revalorización de la política. Revalorización que no significa un elogio ciego, ¿no? Revalorización de la política significa también saber lo que no hace la política no lo hace nadie. Si no lo hace la política, por decirlo técnicamente, estamos jodidos. No están los planificadores para resolver ese tema. Entonces digo, en lugar de la política. Entonces, para mí hoy vivimos una época en que esta actividad, la política, comienza a ser vista no solo en sus aristas amenazantes, impredecibles, que nos inquietan, sino también como herramienta de transformación y cambio. Y esto nos sitúa, yo creo, ante una situación de decidir la dirección que le damos al proceso de revalorización de la planificación. La planificación puede resurgir en esta etapa manteniendo la actitud antipolítica o contribuyendo a construir una política más estratégica y eficaz, es decir, contribuyendo a construir un adjetivo que pueda predicarse de la política y que tenga mayor capacidad para cambiar la realidad en países que tienen que preguntarse cómo cambian la realidad y tienen que conducir los cambios porque ya suficientemente castigados hemos sido en nuestra historia para volver a repetir experiencias iguales en el futuro.